¿Alguna vez has sentido que tu corazón te está hablando, como si algo dentro de ti anhelara algo más profundo, más grande, algo que ni siquiera puedes explicar? Tal vez en medio del caos diario, de las preocupaciones y de esa carrera constante que es la vida, has sentido un susurro suave, casi imperceptible, pero constante. Ese susurro es la voz de Dios, una llamada que no puedes ignorar para siempre, porque es la voz que te guía hacia tu propósito, hacia la paz que tanto buscas. Hoy quiero que juntos descubramos el poder de escuchar esa voz, de abrirle la puerta y de responderle con fe. Porque cuando Dios te llama, no es para ponerte a prueba sin razón, es para mostrarte lo que puedes llegar a ser y cómo puede transformar cada rincón de tu vida. Te invito a que en los comentarios escribas la frase: "Habla, Señor, que mi corazón está listo para escuchar", o comparte lo que desees pedirle a Dios en este momento. Hagamos de este espacio una comunidad de fe, donde juntos podamos crecer y responder al llamado divino. Número 1. Apocalipsis 3, versículo 20. ¿Quién toca tu puerta? El Dios que llama con amor. Dios está a la puerta de tu vida, tocando suavemente con paciencia infinita. Pero déjame preguntarte algo. ¿Has sentido ese leve susurro en tu corazón? Ese toque sutil no es casualidad. Es Dios llamando con amor, esperando una respuesta de tu parte. No viene con exigencias, no irrumpe, ni se impone. Él toca y espera porque respeta tu libertad. Y ese detalle lo cambia todo porque demuestra cuánto te ama. Él sabe lo que necesitas, pero quiere que tú decidas abrir la puerta, porque el amor verdadero no fuerza, sino que espera con ternura. A veces vivimos tan sumergidos en la rutina, en el ruido constante de la vida, que ni siquiera notamos que alguien está ahí esperando pacientemente. Si alguno oye mi voz, dice el versículo, ¿te das cuenta de lo importante que es escuchar? Pero no se trata solo de oír cualquier cosa. Se trata de prestar atención, de detenernos por un momento y permitirnos escuchar con el corazón. Y ahí está el desafío, porque en medio del caos y las distracciones, la voz de Dios no grita, su llamado es suave, como una brisa. Si no hacemos espacio para el silencio, podríamos ignorarlo sin siquiera notarlo. La puerta representa ese límite entre lo que dejamos entrar y lo que mantenemos fuera. Y aquí es donde entra en juego el libre albedrío. Dios ha dado el primer paso al tocar, pero el siguiente es tuyo. ¿Estás dispuesto a abrir? Porque abrir la puerta no es solo una acción física, es un acto de fe. Implica confiar en que quien está al otro lado viene a traer algo bueno. Y sí, puede dar miedo porque a veces creemos que si le damos acceso, perderemos el control. Pero déjame decirte algo. Soltar el control en manos de Dios no es una pérdida, es una ganancia infinita. Dios no se cansa de llamar. Tal vez ayer no escuchaste, tal vez hace meses o incluso años que ha estado tocando, y tú, por miedo o distracción, no has respondido. Pero aquí está la buena noticia. Él sigue ahí. No importa cuántas veces hayas postergado abrir la puerta, su paciencia no se agota. Hoy vuelve a tocar y lo hará mañana y pasado, porque su amor es constante. Si te has alejado, Él te busca. Si te has caído, Él te levanta. Si te has olvidado de su voz, Él susurra con la misma dulzura de siempre. Ahora, ¿por qué es tan importante abrirle la puerta? Porque cuando lo haces, Él no entra solo como un invitado ocasional. Entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo, dice la Escritura. Esto no es una visita rápida, es una relación de compañía constante. Dios quiere habitar en tu vida, caminar contigo en tus alegrías y en tus luchas. Y su presencia trae algo que el mundo no puede ofrecer: paz en medio de la tormenta, esperanza en medio de la incertidumbre y amor incondicional. Puede que tengas dudas, tal vez te preguntas, ¿y si no estoy listo? ¿Y si tengo demasiados errores? Pero Dios no espera perfección. Él toca incluso cuando tu casa está desordenada, cuando hay rincones oscuros que prefieres esconder. No viene a juzgarte sino a restaurarte. Él sabe lo que hay detrás de esa puerta y aún así sigue tocando.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Hoy es una nueva oportunidad. No lo postergues. No permitas que el miedo o la indiferencia te alejen de lo que Dios tiene preparado para ti. Porque abrirle la puerta es abrirse al cambio, a la transformación y al consuelo que solo Él puede ofrecer. Fíjate bien, Dios te dice hoy: he escuchado el llamado de tu corazón y he venido a responderte. ¿Por qué esperar más? Si Él ya está tocando, abre con confianza. Deja que entre y transforme tu vida. Número 2. Hebreos 3, versículo 15. Cuando oigas su voz, déjala entrar. Cuando escuches la voz de Dios, no la ignores. No endurezcas tu corazón pensando que ya habrá otro momento o que ese mensaje no es para ti. Porque déjame decirte algo, cuando Dios habla, es porque hay algo en tu vida que necesita ser tocado, transformado, y su voz no llega para condenarte, sino para restaurarte. Pero ¿cuántas veces hemos sentido ese llamado y lo hemos postergado? ¿Cuántas veces hemos preferido levantar muros porque bajar la guardia nos da miedo? Es normal sentir temor, pero lo peligroso es permitir que ese miedo se convierta en un bloqueo constante. La dureza del corazón no ocurre de la noche a la mañana. Es como una piedra que, con cada decepción, cada rechazo, cada herida no sanada, va acumulando capas. Y sabes, esa dureza nos protege, pero también nos aísla, no solo de Dios, sino de las personas que nos rodean. Nos vuelve insensibles, como si ya no pudiéramos sentir el consuelo de una oración o la calidez de un abrazo sincero. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si nada te llegara realmente al alma. Ese es el resultado de un corazón endurecido. Pero hay esperanza, porque la voz de Dios tiene el poder de romper esas barreras si tú se lo permites. Cuando Hebreos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra clave es hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas listo, hoy. Porque cada vez que posponemos ese encuentro, cada vez que ignoramos ese toque divino, el corazón se endurece un poco más. Es como cuando dejas una herida sin tratar, se infecta, se vuelve más complicada de sanar. Y Dios sabe que necesitamos su voz ahora, antes de que las cosas se compliquen más. A veces, la resistencia viene de la rutina. Nos acostumbramos tanto a oír ciertos mensajes que dejamos de prestarles atención. Eso ya lo sé, nos decimos, pero ¿realmente lo sabemos o solo lo hemos oído sin dejar que cale hondo? También puede ser que hayamos pasado por momentos difíciles que nos hicieron desconfiar. Tal vez oraste por algo y no obtuviste la respuesta que esperabas. Eso duele, y ese dolor puede endurecer el corazón. Pero Dios no quiere que te quedes atrapado en esas decepciones. Él quiere mostrarte que incluso cuando no entiendes lo que ocurre, su plan sigue siendo bueno. Y aquí está la clave: dejar de resistirnos. Porque cada vez que nos resistimos a esa voz, no solo estamos alejándonos de Dios, sino también de nosotros mismos. Estamos negándonos la posibilidad de crecer, de sanar, de vivir en plenitud. Cuando sientas ese toque interno, esa invitación a perdonar, a soltar, a cambiar, no te resistas, porque ignorarlo no hará que desaparezca, solo hará que el corazón se endurezca más, hasta el punto en que ya no podremos escuchar nada. Si te cuesta abrirte, no te preocupes, no estás solo, todos enfrentamos ese desafío. Pero la buena noticia es que Dios no te pide que lo hagas todo de golpe, solo te pide un paso, una apertura pequeña. Ora, aunque sea con dudas. Reflexiona, aunque sientas que no sabes por dónde empezar. Poco a poco, ese corazón de piedra se irá suavizando y empezarás a sentir cosas que creías perdidas: paz, consuelo, esperanza. No te dejes llevar por el orgullo, ese que nos dice que no necesitamos ayuda, tampoco por el miedo a ser vulnerables. Porque déjame decirte algo: abrir tu corazón a Dios no es debilidad, es la mayor muestra de valentía. Significa reconocer que no podemos hacerlo solos, que necesitamos su guía, su amor, su corrección. Y Dios no entra para juzgarte, sino para acompañarte, para mostrarte lo que puedes llegar a ser cuando permites que su voz te guíe.
Hoy es el momento de revisar tu corazón. ¿Hay algo que te esté impidiendo escuchar a Dios? ¿Alguna herida? ¿Algún resentimiento? ¿Alguna decepción pasada? Entrégaselo a Él. No te quedes atrapado en esa dureza, porque cuanto más te abres, más espacio hay para la paz, para la alegría, para la transformación. Dios está hablando y tú puedes decidir si lo escuchas. No te resistas. Su voz es tu oportunidad de cambiar, de sanar, de vivir plenamente. Número 3. Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, descubriendo la verdad de mi interior. Dios ya te conoce. No solo sabe lo que muestras al mundo, sino también aquello que escondes, incluso de ti mismo. Pero aquí está lo sorprendente. Aunque lo sabe todo, no entra sin tu permiso. Él espera pacientemente a que tú le invites a entrar, a examinar cada rincón de tu corazón. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? No se trata de un Dios que te obliga a cambiar, sino de un Dios que te guía con amor cuando decides abrirte a Él. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, decía el salmista. No como quien teme ser descubierto, sino como quien anhela ser purificado. A veces pensamos que si no enfrentamos ciertas partes de nosotros mismos, esas partes desaparecerán. Pero la verdad es que lo que no se enfrenta nos controla desde las sombras. Por eso, el acto de pedirle a Dios que te examine no es para avergonzarte, sino para liberarte. Dios no te mostrará tus debilidades para juzgarte, sino para sanarte. Piénsalo así. Cuando vas al médico, confías en que te diga lo que está mal, porque solo así puedes tratarlo. Con Dios es igual. Su examen saca a la luz lo que necesitas dejar ir, lo que te está frenando, lo que te está causando dolor. No para condenarte, sino para que puedas soltarlo y avanzar. Pero déjame decirte algo. Abrir el corazón puede ser difícil. A veces no queremos descubrir lo que realmente hay dentro porque tememos lo que podríamos encontrar. Tal vez rencores que creíamos enterrados, miedos que preferimos ignorar o heridas que aún duelen. Sin embargo, Dios no te deja solo en este proceso. Cuando Él ilumina tus áreas oscuras, también te da la fuerza para enfrentarlas, porque Él no es un espectador de tu dolor, es tu sanador. Su luz no solo revela, también transforma. ¿Alguna vez has sentido que tomas decisiones desde un lugar de miedo o egoísmo? Tal vez reaccionas impulsivamente, sin saber exactamente por qué. Ahí es donde entra el examen divino. Cuando le dices a Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, estás pidiéndole que te muestre lo que está detrás de esas reacciones, no para juzgarte, sino para darte claridad. Porque cuando entiendes el origen de tus motivaciones, puedes cambiarlas. Puedes elegir actuar desde la paz y no desde la ansiedad, desde el amor y no desde el orgullo. Pero hay algo importante. Este proceso no es de un solo día. No es como encender una luz y ya está todo resuelto. Es un camino continuo. Habrá días en los que te sientas fuerte y otros en los que te des cuenta de que aún queda trabajo por hacer. Y eso está bien. La perseverancia es clave. No te rindas si después de un tiempo sientes que vuelves a caer en viejos patrones. Dios no te abandona en medio del proceso. Cada vez que te abres a su examen, estás avanzando, aunque no lo notes de inmediato. La verdadera belleza de permitir que Dios te examine es la libertad que viene después. Porque cuando Él expone lo que hay en tu corazón, lo hace con ternura. No para decirte, mira todo lo que estás haciendo mal, sino para recordarte, mira todo lo que puedes llegar a ser. No hay nada más liberador que ser conocido completamente, y aún así, amado incondicionalmente. Esa es la promesa de Dios. No importa lo que Él encuentre en tu interior, su amor por ti no cambia. Más bien, su amor es el motor que te impulsa a crecer. Así que hoy, detente por un momento. Ora con sinceridad. Pídele a Dios que te examine, pero no solo por encima. Dile que entre en lo profundo, donde están esas cosas que quizás ni tú mismo entiendes, y confía en que lo que Él revele será para tu bien.
Porque cuando permites que Dios examine tu corazón, le estás dando permiso para transformarte, para liberarte y para guiarte hacia la vida plena que Él tiene preparada para ti. Número 4. Jeremías 29, versículo 13. Encuéntrame, Señor, el poder de buscar con todo el corazón. Dios no es un misterio inalcanzable. No está escondido en algún lugar remoto, ni es alguien que disfrute viéndonos luchar para encontrarlo. Todo lo contrario. Él mismo promete, me buscarán y me encontrarán. Pero fíjate en lo siguiente, porque aquí está la clave, porque me buscarán de todo corazón. No es buscarlo a medias. No es orar solo cuando estamos en crisis o abrir la Biblia de vez en cuando, esperando respuestas instantáneas. Es buscarlo con todo lo que somos, con sinceridad, con esa sed que nace desde lo más profundo. Y aquí te pregunto, ¿cómo estás buscando a Dios? Porque a veces nos pasa que lo buscamos como quien busca algo que perdió, con desesperación, pero sin enfoque. Nos movemos de un lado a otro, probamos métodos, leemos versículos al azar, pero nunca nos detenemos realmente a buscarlo de corazón. Y el problema no es que Dios no esté ahí. El problema es que no le estamos buscando con la intención correcta. Nos enfocamos en lo que queremos recibir, en lo que Él puede darnos, y no en quién es Él. Pero cuando la búsqueda es sincera, Dios se deja encontrar, y ese encuentro lo cambia todo. Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos en un desierto, como si Dios estuviera lejos. Así se sentía el pueblo de Israel en el exilio. Habían sido desterrados de su tierra, estaban confundidos y probablemente se preguntaban si Dios aún estaba con ellos. Pero en medio de ese dolor, Dios les envía este mensaje a través de Jeremías: si me buscan de todo corazón, me encontrarán. No importa qué tan lejos creas que estás, no importa cuántos errores hayas cometido o cuántas veces hayas fallado, Dios no mide la distancia en términos humanos. Su cercanía depende de tu disposición a buscarlo sinceramente. Buscar a Dios de todo corazón no significa hacerlo de forma perfecta, pero sí con autenticidad. Dios no está interesado en oraciones mecánicas o rituales vacíos. Él quiere escuchar tu voz real, esa que expresa lo que sientes de verdad. Si estás confundido, díselo. Si estás enojado, también. Si tienes dudas, no las escondas. Porque cuando eres sincero, cuando te presentas ante Él tal como eres, ahí es cuando empiezas a encontrarlo. No porque hayas hecho todo bien, sino porque tu corazón está abierto. Y cuando lo encuentras, algo maravilloso sucede. No necesariamente cambia todo a tu alrededor de inmediato, pero cambia algo dentro de ti. El encuentro con Dios trae paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae dirección, incluso cuando aún no tienes todas las respuestas. Y trae esperanza, porque sabes que no estás solo, que hay un propósito incluso en medio de la incertidumbre. Buscar a Dios y encontrarlo no es solo una experiencia emocional, es algo que transforma la manera en la que vives, la forma en la que enfrentas los desafíos y la perspectiva que tienes del futuro. Pero déjame advertirte algo, la búsqueda sincera requiere constancia. No puedes buscarlo un día y rendirte al siguiente porque no viste resultados. Dios responde, sí, pero lo hace en su tiempo perfecto, y a veces la demora no es para castigarte, sino para prepararte. Quizás haya algo que Él quiera trabajar en tu corazón antes de darte la respuesta que estás buscando. Por eso, persevera, no te canses de buscarlo. Incluso en esos días en los que no sientes nada, sigue buscando. Porque su promesa es clara, si le buscas de todo corazón, lo encontrarás. Haz de la búsqueda de Dios un hábito diario. Dedica un tiempo específico para orar, para leer su palabra, pero hazlo sin distracciones. Apaga el ruido a tu alrededor y, más importante, apaga el ruido dentro de ti. Permítete estar en silencio, porque a veces es en el silencio donde su voz se hace más clara. Y si en algún momento sientes que te falta motivación, recuerda esta promesa. Dios no se esconde. Él está esperando encontrarse contigo, pero quiere que llegues a Él con sinceridad, sin máscaras, sin excusas.
porque cuando lo haces, no solo lo encuentras a Él, te encuentras a ti mismo en su amor, en su paz y en su propósito eterno. Número 5, Mateo 7, versículo 7. Pide, busca y llama. Dios no te pide que te quedes de brazos cruzados. Él mismo, en su infinita sabiduría, nos dejó una guía clara. Pide, busca y llama. Son 3 acciones, pero lo más importante es lo que prometen. Cuando pides, recibes. Cuando buscas, encuentras. Y cuando llamas, se te abre la puerta. No es una promesa vacía, es la manifestación del amor de un Padre que está siempre atento. Pero déjame decirte algo. No basta con pronunciar palabras o hacer una búsqueda superficial. Lo que Jesús nos enseña aquí es a actuar con fe, con intención genuina y sobre todo con perseverancia. Pedir no es solo hablar, es confiar. Cuando le pides algo a Dios, ¿lo haces creyendo que Él puede darte lo que necesitas? Porque pedir con dudas es como sembrar sin agua. No hay fruto. Jesús no nos dijo que pidiéramos con miedo, sino con la certeza de que Dios escucha y responde. Pero aquí está el detalle. A veces la respuesta no es inmediata, y eso nos desconcierta. Pensamos que si no recibimos algo en el momento que queremos, es porque Dios no nos está escuchando. Pero fíjate, incluso en la espera, Él está obrando. Quizá no veas el resultado todavía, pero eso no significa que la semilla no esté creciendo bajo la tierra. Buscar es un paso más allá. No se trata solo de esperar sentado, implica moverte, explorar, tocar puertas. Es actuar con la fe de que lo que buscas está ahí, aunque aún no lo veas. Y déjame preguntarte, ¿cuántas veces dejamos de buscar porque nos cansamos o porque no encontramos resultados rápidos? Nos rendimos justo antes de llegar. Pero Jesús nos dice que quien busca, halla. No es cuestión de suerte, es cuestión de constancia. Porque Dios honra a quienes perseveran, a quienes siguen adelante incluso cuando parece que no hay salida. Ahora hablemos de llamar. Cuando Jesús dice, llamad y se os abrirá, está hablando de audacia. Porque tocar una puerta implica creer que alguien la abrirá. ¿Y sabes qué? Dios siempre responde al llamado de un corazón sincero. Pero a veces el problema no es que Él no abra la puerta, sino que nosotros tocamos y nos vamos antes de esperar la respuesta. O peor, tocamos puertas equivocadas. Queremos soluciones rápidas y fáciles, y cuando no las conseguimos, nos frustramos. Pero Dios no es un genio de la lámpara. Él sabe qué puertas deben abrirse y cuáles no. Y cuando una puerta se cierra, no es porque te esté negando algo, es porque tiene preparado algo mejor. Hay desafíos, claro. La espera prolongada puede desanimar a cualquiera, pero aquí es donde la fe madura se pone a prueba. ¿Estás dispuesto a confiar incluso cuando no entiendes el porqué de la demora? Puedes pedir con sinceridad, buscar con esfuerzo y llamar con confianza, sabiendo que Dios nunca te dejará sin respuesta. Porque al final del día, la fe no es solo creer en el milagro, es también creer en el proceso. También es importante revisar nuestras motivaciones. Dios no nos da lo que pedimos si eso va en contra de su voluntad o nos alejaría de Él. Por eso, antes de pedir, pregúntate, ¿lo que estoy pidiendo es para mi bien? ¿Estoy buscando lo que Dios quiere para mí o solo lo que yo deseo en este momento? Cuando nuestras intenciones están alineadas con su propósito, el resultado siempre es bueno, incluso si no es lo que imaginábamos. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Pide con fe. Ora como si ya hubieras recibido la respuesta. Busca activamente las soluciones, las oportunidades, las personas que puedan ser instrumentos de Dios para ayudarte. Y llama a esas puertas que parecen cerradas. No tengas miedo de intentarlo. Si la puerta correcta no se abre, Dios te mostrará cuál sí. Recuerda, cuando Dios te dice, pide, busca y llama, no es para hacerte esperar en vano. Es para enseñarte que las bendiciones se encuentran en el equilibrio entre lo divino y lo humano. Él tiene la respuesta, pero tú debes dar el primer paso. Confía en que la puerta que se abra será la correcta. Porque cuando actúas en fe, te encuentras con un Dios que no solo responde, sino que siempre da más de lo que esperabas. Número 6.
Salmo 34, versículo 4, me libró de mis temores, el poder de clamar a Dios. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Ese tipo de temor que paraliza, que te hace pensar en lo peor y te encierra en un ciclo de preocupaciones. Quizá ahora mismo estás lidiando con uno. Puede ser el miedo al futuro, a perder algo importante, a no ser suficiente o incluso a fracasar. Pero déjame decirte algo, no estás destinado a vivir atrapado en esos temores. Dios te ha dado una salida y el Salmo lo deja claro. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjate bien en esa frase, porque tiene una promesa poderosa. No solo dice que Dios te escucha, sino que te libra, te libera, te desata de aquello que te ata por dentro. David escribió este salmo en un momento de angustia. Estaba huyendo, rodeado de peligros, pero en lugar de dejarse consumir por el miedo, decidió buscar a Dios. Y esto es clave, porque cuando buscas a Dios en medio de tus temores, algo cambia. No se trata solo de decirle a Dios, ayúdame, sino de abrir tu corazón de forma honesta y decirle lo que realmente sientes. Muchas veces tratamos de disimular nuestros miedos, incluso frente a Dios, como si Él no supiera lo que está pasando dentro de nosotros. Pero, ¿sabes qué? Dios no espera perfección, espera sinceridad. Y cuando clamas con un corazón sincero, Él te escucha, siempre. Me libró de todos mis temores no es solo poesía bonita, es una promesa real, porque Dios no solo te da calma temporal, Él te da libertad. La diferencia es que la calma puede ser momentánea, pero la libertad es permanente. Sin embargo, esa liberación no siempre ocurre de inmediato. A veces es un proceso. Dios puede empezar quitando un miedo pequeño, luego otro más grande, hasta que te das cuenta de que los temores que antes te dominaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Y ahí es donde entra la perseverancia. David buscó a Dios constantemente, no solo cuando estaba en peligro. Por eso, tú tampoco puedes buscarlo solo en momentos de crisis. Hazlo parte de tu día a día. Cuando tu relación con Dios es continua, tu fe crece. Y lo que antes te asustaba empieza a parecerte pequeño frente a su poder. Pero sé que hay momentos en los que el miedo parece más grande que cualquier oración. Puede que te sientas abrumado y pienses, ¿de verdad Dios puede ayudarme con esto? La respuesta es sí. Dios es más grande que cualquier temor, por más oscuro o profundo que sea. Pero hay algo que debemos entender. Confiar en Dios no significa ignorar el problema. A veces, la liberación que Dios te da también implica buscar ayuda externa. Puede ser un amigo, un pastor o incluso un profesional. Dios pone personas en nuestro camino para ayudarnos y reconocer esa ayuda también es parte de su plan. Si estás luchando con temores, te invito a hacer algo práctico. Escríbelos. Sí, toma papel y lápiz y anota esos miedos que llevas cargando. Luego, llévalos a Dios en oración. Menciónalos uno a uno como lo harías con un amigo cercano y después de hacerlo, confía. No significa que los miedos desaparecerán al instante, pero estás entregándoselos a quien tiene el poder de liberarte. Guarda ese papel y cada vez que Dios te ayude a superar uno de esos temores, márcalo como superado. Verás cómo con el tiempo, ese papel que antes te pesaba se convierte en un testimonio de victoria. Dios no solo quiere calmarte, quiere que vivas libre. No te acostumbres a convivir con el miedo. No pienses que es normal vivir en constante preocupación. Dios está escuchando el llamado de tu corazón y Él ya tiene la respuesta preparada. Si te sientes débil, recuerda que no estás solo en esta batalla. Él está contigo, listo para liberarte. Clama a Él con fe, busca su presencia y confía en que su poder es mayor que cualquier temor. Porque cuando Dios te libera, lo hace completamente, y ese es el principio de una vida llena de paz y esperanza. Número 7. Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, una relación íntima con el pastor. Dios te llama, no como alguien que grita desde lejos, sino como un pastor que conoce tu nombre y te habla directamente al corazón. En Juan 10, Jesús nos da una imagen hermosa. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.
No es solo una metáfora, es una invitación a vivir una relación real y profunda, porque no se trata de un Dios distante, sino de uno cercano que te conoce, te guía y te cuida. Pero aquí está el punto clave. ¿Estás escuchando su voz o el ruido del mundo está ocupando todo el espacio? Jesús dice que sus ovejas reconocen su voz, y eso solo ocurre cuando hay una relación continua. Si alguna vez has tenido una mascota, sabes que reconoce tu voz no porque le hablaste una vez, sino porque le hablas todos los días. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más familiar se vuelve su voz. Pero si solo te acercas a Él cuando hay problemas, es como tratar de reconocer a un extraño en medio de una multitud. Necesitas pasar tiempo con Él porque su voz es suave, no grita para competir con el ruido exterior. Es como un susurro que solo puedes oír cuando estás en calma. Dios te conoce. No solo conoce tu nombre, sino tus pensamientos, tus sueños y tus miedos. Y no te ve como uno más en una multitud. Él sabe exactamente por lo que estás pasando ahora mismo. Ese te conozco de Jesús es más profundo de lo que imaginas. Cuando te sientes incomprendido o solo, recuerda que hay alguien que te entiende incluso cuando tú no puedes explicar lo que sientes. Y ese conocimiento no es para juzgarte, es para guiarte. Dios conoce los caminos que son mejores para ti, incluso cuando tú no los ves. Pero aquí viene el desafío: seguirlo, porque escuchar su voz es el primer paso, pero lo que cambia tu vida es la obediencia. Seguir a Dios no es caminar a ciegas, es confiar en que su perspectiva es más amplia que la tuya. Es como si estuvieras en medio de un laberinto y Él, desde arriba, viera el camino correcto. Pero ¿qué pasa si no sigues su guía? Te quedarás dando vueltas en círculos. Y sí, sé que seguir puede dar miedo porque implica soltar el control. Pero aquí está la verdad: cuando sigues a Dios, no estás perdiendo el control. Estás confiando en quien sabe lo que es mejor para ti. El mundo está lleno de voces compitiendo por tu atención. Voces que te dicen que sigas tus impulsos, que tomes decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias o que pongas tu confianza en cosas pasajeras. Pero la voz de Dios es diferente. Es una voz de calma, de paz. Una voz que no solo te guía, sino que también te protege. Cuando te pide que sigas su camino, es porque sabe a dónde lleva. Y créeme, es a pastos verdes, no a lugares de caos. Por eso pregúntate: ¿a qué voz estoy escuchando más en mi vida? ¿A la voz del miedo, del orgullo o de la desesperación? Si no estás seguro de estar escuchando la voz de Dios, toma un momento para aquietar tu alma. Abre la Biblia, ora, reflexiona. A veces Dios habla a través de las Escrituras, otras veces a través de personas que te rodean o incluso en pequeños momentos de la vida diaria. Pero para escucharle tienes que hacer espacio. Dios no te obliga a seguirlo, pero su llamado siempre está ahí. Él no se rinde contigo, incluso cuando tú te alejas, y lo mejor es que cuando decides volver, no te recibe con reproches, sino con amor. Porque el buen pastor siempre está esperando guiarte de nuevo. Así que no tengas miedo de ceder el control. Sigue su voz con confianza, porque cada paso que des en obediencia te llevará más cerca de la plenitud que Él ha preparado para ti. Número 8. Salmo 27, versículo 8. Buscad mi rostro, el llamado que resuena en lo profundo. Dios está llamando, pero no lo hace desde lejos. Su llamado resuena dentro de ti, en lo más profundo de tu corazón. Es ese susurro suave que, aunque a veces lo ignoramos, siempre está ahí diciendo: busca mi rostro. Y cuando tu corazón responde con sinceridad, como lo hizo David en el Salmo: tu rostro buscaré, oh Señor, algo poderoso sucede. Porque esa búsqueda no es solo un ritual o una tarea, es un encuentro transformador con el Dios que anhelas, aunque a veces no te des cuenta. Hay momentos en la vida en los que sentimos un vacío, una sensación de que falta algo, y es fácil intentar llenarlo con cosas.
éxito, relaciones, distracciones. Pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte por qué, incluso cuando logras lo que pensabas que te haría feliz, ese vacío persiste? La respuesta es que nuestro corazón fue diseñado para anhelar a Dios. Es como una brújula que siempre apunta hacia su presencia. Puedes ignorarlo por un tiempo, pero tarde o temprano ese llamado vuelve, porque el alma sabe que solo en Dios encuentra descanso. Buscar el rostro de Dios no es solo pedirle favores o soluciones, es mucho más profundo, es desear conocerle, entender su corazón, experimentar su amor. En la cultura bíblica, el rostro simboliza cercanía. Ver el rostro de alguien significa tener una relación directa, sin barreras. Así es como Dios quiere que te acerques a Él, cara a cara, con sinceridad, dejando de lado las máscaras y las excusas. No importa cuántas veces hayas fallado o cuán lejos sientas que estás, cuando dices tu rostro buscaré, Dios no te rechaza, te recibe, te restaura y te muestra el camino. Pero aquí viene el desafío. El mundo está lleno de distracciones. Las redes sociales, el trabajo, las preocupaciones diarias, todo compite por tu atención. ¿Cuántas veces has sentido el impulso de orar, pero lo postergaste porque estabas ocupado? Y al final del día, cuando intentas encontrar paz, ese vacío sigue ahí. No porque Dios no esté disponible, sino porque su voz quedó enterrada bajo el ruido. Por eso, buscar a Dios requiere intencionalidad. No es algo que ocurre por casualidad, es una decisión diaria. Así como reservas tiempo para otras cosas importantes, necesitas reservar un espacio para estar con Él. David dice, tu rostro buscaré, oh Señor. No dice, lo intentaré si tengo tiempo o cuando me sienta bien. Es una declaración firme, una respuesta a ese llamado interno. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas palabras sofisticadas ni un conocimiento teológico profundo. Solo necesitas un corazón dispuesto. Dios no busca perfección, busca honestidad. Habla con Él como hablarías con un amigo cercano. Dile lo que sientes, lo que temes, lo que anhelas, y luego quédate en silencio. Porque Dios también habla, pero su voz suele ser un susurro, no un estruendo. Cuando encuentras el rostro de Dios, algo cambia. No siempre significa que tus problemas desaparecen, pero sí significa que tu perspectiva cambia. Lo que antes te parecía imposible, ahora lo ves con fe. Lo que antes te llenaba de ansiedad, ahora lo enfrentas con paz. Porque estar en la presencia de Dios es como estar bajo el sol. No puedes evitar sentir su calor y su luz. Él ilumina las áreas oscuras de tu vida, te da claridad y te llena de esperanza. Si alguna vez te has sentido indigno de buscar a Dios, quiero decirte algo. Él no te está pidiendo que seas perfecto. Te está pidiendo que seas auténtico, que vengas a Él tal como eres, con tus miedos, tus dudas y tus fallos, porque es en esa búsqueda donde Él te transforma. No esperes a sentirte listo para buscarlo. Busca su rostro hoy, en este momento. Porque cuando lo haces, no solo encuentras respuestas, encuentras el propósito para el cual fuiste creado. Número 9. Isaías 55, versículo 6. Mientras puede ser hallado, Dios está cerca, más cerca de lo que imaginas. Su invitación está aquí, ahora diciéndote, búscame mientras puedo ser hallado, llámame mientras estoy cercano. Pero déjame preguntarte algo, ¿cuántas veces has sentido el deseo de buscar a Dios y lo has postergado? Tal vez te dijiste, mañana lo hago o cuando tenga tiempo. El problema es que el tiempo nunca se detiene y ese mañana muchas veces se convierte en semanas, meses o incluso años. Pero aquí está la verdad. Cada día que dejas pasar es una oportunidad perdida de experimentar su gracia y su dirección. Buscar a Dios mientras puede ser hallado no significa que Él desaparezca si no lo haces hoy. Dios siempre está ahí, pero nuestro corazón no siempre está dispuesto. Hay momentos específicos en los que sentimos su cercanía de una forma especial, en una prédica, en una canción que nos toca el alma, en una conversación inesperada que parece traer justo el mensaje que necesitábamos.
Esos momentos no son casualidad, son invitaciones divinas, y si no respondemos, corremos el riesgo de que el ruido de la vida apague esa voz suave que nos llama. El problema es que muchas veces vivimos en piloto automático. Nos levantamos, trabajamos, enfrentamos problemas y al final del día estamos tan cansados que dejamos a Dios para después. Pero ¿y si ese después nunca llega? Nadie tiene garantizado el mañana. Pensamos que siempre habrá tiempo para reconciliarnos con Dios, para pedirle dirección o para cambiar ciertos hábitos. Pero la verdad es que lo único que tenemos seguro es el hoy. Por eso Isaías nos dice que aprovechemos mientras Él está cercano, porque la vida es frágil y no sabemos cuándo será nuestra última oportunidad. Dios no quiere que vivas en la incertidumbre o en el remordimiento de no haberlo buscado a tiempo. Él está aquí extendiendo su mano, pero espera que tú tomes la decisión de agarrarla. Buscarlo no es complicado ni requiere ceremonias elaboradas. Es tan simple como apartar unos minutos en medio de tu rutina para hablar con Él. Cuéntale tus miedos, tus sueños, tus dudas. No esperes a tenerlo todo resuelto o a ser lo suficientemente bueno para acercarte. Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. A veces lo que nos detiene es el temor a lo que Dios pueda pedirnos. Sabemos que buscarlo puede implicar dejar atrás cosas que no nos convienen. Relaciones tóxicas, hábitos destructivos o incluso planes que no están alineados con su voluntad. Pero, ¿por qué tememos los cambios si vienen de un Dios que siempre quiere nuestro bien? Él no te pedirá algo para destruirte, sino para liberarte. Los cambios que te pide pueden ser incómodos al principio, pero al final siempre conducen a la paz, al propósito y a una vida plena. Piensa en las veces que ignoraste el llamado de Dios y terminaste enfrentando situaciones que podrías haber evitado. No lo veas como una condena, sino como una lección. Cada vez que no respondemos a su voz, nos alejamos de la protección y la guía que Él ofrece. Pero cada vez que decimos sí a su llamado, experimentamos su fidelidad de una manera nueva. No te acostumbres a convivir con la rutina espiritual. Despierta. Dios está tocando a la puerta y la bendición de abrirle ahora es mucho mayor que cualquier sacrificio que tengas que hacer. Así que haz una pausa. No sigas dejando para después lo que puedes hacer hoy. Dedica unos minutos para orar, para abrir tu Biblia y dejar que Dios te hable. No importa si no sabes cómo empezar, lo importante es dar el primer paso. Y si sientes que necesitas apoyo, busca a alguien de confianza con quien puedas compartir este camino. Cuando hacemos público nuestro deseo de acercarnos a Dios, generamos compromiso y nos animamos mutuamente. Número 10. Isaías 65, versículo 1. Hallados por Él. Cuando Dios se muestra inesperadamente, Dios se revela incluso cuando no lo estás buscando. A veces creemos que el camino hacia Él es un esfuerzo personal, como si tuviéramos que buscarlo activamente para que nos encuentre. Pero Isaías nos muestra algo distinto y hermoso. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Este versículo nos recuerda que Dios toma la iniciativa. Él no espera a que estés listo ni a que tengas todas las respuestas. A veces aparece cuando menos lo esperas, incluso cuando ni siquiera sabías que lo necesitabas. ¿Cuántas veces en la vida te ha pasado algo casual que luego te hizo reflexionar profundamente? Quizás un encuentro inesperado, una conversación o una situación difícil que sin darte cuenta te llevó a cuestionarte cosas más grandes. Eso no es casualidad. Es Dios irrumpiendo en tu vida de una forma inesperada, y lo más impresionante es que lo hace sin condiciones. No necesitas estar en la iglesia, ni tener una fe sólida, ni ser perfecto. Dios te alcanza incluso cuando estás distraído, incluso cuando crees que todo está bajo control y no lo necesitas. A veces Dios se manifiesta de maneras sutiles. Un amigo que te llama justo cuando te sientes solo. Un mensaje que lees y parece hablarte directamente al corazón. Un momento de silencio en el que, de repente, sientes paz sin saber de dónde viene.
Todo esto son señales de que Dios está cerca, tocando a la puerta. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a reconocerlo o lo atribuyes a la suerte? Muchas veces, por orgullo o por incredulidad, ignoramos estos momentos. Decimos, fue coincidencia, y seguimos adelante. Pero Dios es persistente. Si no respondes la primera vez, lo intentará de nuevo. Porque su amor es así, insistente y paciente. Este versículo también nos habla de la universalidad de la gracia. Dios no se limita a los que están buscándolo activamente. Su amor es tan inmenso que alcanza incluso a los que están alejados, a los que han perdido la fe o a los que nunca la tuvieron. Y esto debería llenarnos de esperanza. Porque si Dios puede mostrarse a alguien que ni siquiera lo buscaba, ¿cuánto más responderá a aquellos que lo están intentando? Tal vez tienes seres queridos que están lejos de la fe. No te desanimes. Dios puede sorprenderlos en el momento menos esperado. Sigue orando por ellos, porque Dios no necesita una invitación formal para entrar en sus vidas. Y cuando Dios se revela de forma inesperada, la decisión de responder es nuestra. Él se puede mostrar en medio de una crisis, en un momento de alegría o en medio de la rutina, pero no obliga a nadie a seguirlo. Es un encuentro, no una imposición. Por eso, si sientes que algo dentro de ti se ha despertado, no lo ignores. Ese pequeño toque puede ser el inicio de algo grande. Tal vez no lo entiendas al principio, pero lo importante es estar abierto. No importa si no sabes exactamente qué hacer. Lo único que Dios quiere es que le digas sí y dejes que Él te guíe. Y aquí viene lo interesante. Cuando decides responder, comienzas a ver cómo todo tiene sentido. Los accidentes ya no parecen accidentes. Y las coincidencias dejan de ser coincidencias. Empiezas a notar la mano de Dios en cada detalle de tu vida. Lo que antes veías como simple destino, ahora lo reconoces como propósito, porque Dios no solo se muestra, sino que transforma. Una vez que lo encuentras, no puedes volver a ser el mismo. Así que, si hoy estás viviendo algo inesperado, no lo pases por alto. Pregúntate si tal vez es Dios queriendo mostrarse en tu vida. Mantente abierto y dispuesto a escuchar. Y si tienes personas cerca que no están buscando a Dios, no te desesperes. Él también puede alcanzarlos. Porque cuando Dios decide revelarse, ni el tiempo ni las circunstancias pueden detenerlo. Él se acerca, nos sorprende y nos transforma. Solo necesitamos estar dispuestos a decir, Dios, aquí estoy, háblame. Y cuando lo hacemos, descubrimos que siempre estuvo allí, esperando el momento perfecto para mostrarse. Número 11, Génesis 22, versículo 1. Aquí estoy, Señor, fe y entrega en momentos decisivos. Cuando Dios llama tu nombre, ¿cómo respondes? ¿Dudas, te detienes a analizar o dices, heme aquí, como Abraham? Génesis 22 nos muestra un momento decisivo en la vida de este patriarca, cuando Dios lo llama por su nombre, y Abraham no pregunta ¿por qué? Ni ¿qué quieres? Simplemente responde con disponibilidad total, heme aquí. Esa frase corta encierra una fe profunda, una disposición incondicional a confiar en Dios, incluso sin saber qué se le pedirá. Y es ahí donde comienza la prueba más grande de su vida, pero también una de las demostraciones más poderosas de obediencia en toda la Biblia. A veces pensamos que las pruebas de Dios son castigos, pero no lo son. Dios probó a Abraham no para verlo fallar, sino para mostrarle la profundidad de su fe y fortalecer su carácter. Las pruebas no son para destruirte, sino para revelarte lo que hay dentro de ti. Muchas veces no sabemos de lo que somos capaces hasta que Dios nos pone en situaciones donde nuestra única opción es confiar en Él. Y así como Abraham, todos enfrentamos pruebas en la vida. Pueden ser desafíos financieros, problemas familiares, decisiones importantes o incluso momentos de duda espiritual. La pregunta es, ¿cómo respondemos cuando Dios nos llama en medio de esas pruebas? Lo más admirable de Abraham es su disposición inmediata.
No postergó su respuesta, no buscó excusas, no pidió tiempo para pensarlo. Dijo, heme aquí, con la confianza de quien sabe que, aunque no entienda todo, Dios sí lo entiende, y eso es suficiente. ¿Cuántas veces nosotros posponemos lo que Dios nos pide porque queremos más detalles, más seguridad o más tiempo? Pero la obediencia tardía no es verdadera obediencia. Cada vez que retrasamos nuestra respuesta, debilitamos nuestra fe. Por eso, cuando sientas que Dios te está llamando a perdonar, a servir o a dejar algo atrás, no lo pienses demasiado. Responde con rapidez. Confía en que Dios no te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Responder a Dios con un heme aquí también es un acto de valentía. Abraham no sabía que Dios lo estaba llevando a una prueba que lo pondría al límite, pero sí sabía una cosa: Dios es fiel. Esa confianza no se construye de la noche a la mañana, se construye día a día, en la intimidad con Él. Cuanto más conoces a Dios, más fácil es confiar en su voz. Por eso, si sientes que te cuesta responderle, empieza por fortalecer tu relación diaria con Él. Dedica tiempo a la oración, a leer su palabra y a rodearte de personas que te inspiren a caminar en fe. Con el tiempo, esa confianza crecerá, y cuando Dios te llame, responderás con la misma seguridad que Abraham. El miedo a lo desconocido es uno de los mayores obstáculos para obedecer a Dios. Queremos garantías antes de dar el paso. Queremos entender el porqué antes de actuar. Pero Dios no siempre nos da todas las respuestas de inmediato. A veces, su instrucción puede parecer ilógica, como lo fue para Abraham. Pero lo que parece irracional en el momento cobra sentido cuando ves el panorama completo. Dios tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos, y la fe consiste en dar el primer paso, confiando en que Dios revelará el resto en el camino. Si hoy estás enfrentando una prueba o sientes que Dios te está llamando a algo grande, no temas. Recuerda que tu heme aquí puede abrir la puerta a bendiciones que ni siquiera imaginas. Abraham no solo pasó la prueba, sino que fue testigo de la provisión milagrosa de Dios. Lo que parecía un sacrificio terminó siendo un testimonio de la fidelidad divina. Así que, no importa lo difícil que parezca, responde con valentía, porque cuando le dices a Dios, aquí estoy, no estás solo. Estás bajo el cuidado de un Dios que te guía, te protege y te provee. No importa si hoy no entiendes todo lo que Dios está haciendo. Lo que importa es tu disposición a confiar en Él. Sé como Abraham. Di heme aquí y deja que Dios te sorprenda con lo que puede hacer a través de tu obediencia. Número 12. Éxodo 3, versículo 4. Moisés, Moisés. Cuando Dios interrumpe tu cotidianidad, Dios puede interrumpir tu rutina de formas inesperadas. Moisés lo experimentó mientras pastoreaba ovejas, un día común que terminó cambiando el rumbo de su vida y de toda una nación. ¿Te imaginas estar en medio de tus responsabilidades diarias y encontrarte con algo tan extraordinario que no puedas ignorarlo? Eso fue lo que le pasó a Moisés. Vio una zarza que ardía sin consumirse, algo tan peculiar que decidió acercarse. Y ahí, en medio de lo cotidiano, Dios lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. No fue un llamado distante ni impersonal, fue directo, íntimo, diseñado especialmente para él. Y Moisés, sin saber lo que vendría, respondió, heme aquí. A veces creemos que Dios solo habla en momentos solemnes, en lugares sagrados o en situaciones especiales. Pero lo cierto es que Dios puede manifestarse en medio de tu día a día, justo cuando menos lo esperas. El problema es que muchas veces estamos tan atrapados en la rutina que no prestamos atención. Moisés podría haber ignorado la zarza y seguir cuidando las ovejas. Pero algo dentro de él lo empujó a detenerse, a observar, a acercarse, y esa decisión cambió todo. ¿Cuántas zarzas ardientes han pasado desapercibidas en tu vida porque estabas demasiado ocupado para detenerte? Tal vez una conversación que pudo haber sido significativa, un momento de reflexión que dejaste para después, o una necesidad a tu alrededor que ignoraste. Dios está hablando,
pero debes estar dispuesto a mirar. Moisés no solo observó, dio el paso de acercarse, y eso es clave, porque la curiosidad espiritual es el primer paso hacia la revelación divina. Cuando sientas que algo te llama la atención de manera especial, no lo ignores. Tal vez sea Dios intentando capturar tu atención. Tal vez te está diciendo que ese problema que estás enfrentando es más que un obstáculo. Es una puerta abierta para crecer y conocerlo más profundamente. Pero si no das el primer paso, podrías perderte el plan que Él tiene preparado. Cuando Dios llamó a Moisés por su nombre, no fue un accidente. Dios lo conocía, sabía su historia, sus errores y sus inseguridades. Moisés había huido de Egipto y probablemente pensaba que su oportunidad de hacer algo grande había quedado atrás. Pero Dios no llama a los perfectos ni a los que tienen todo resuelto. Llama a los dispuestos. Y la respuesta de Moisés, heme aquí, fue suficiente para activar el propósito de Dios en su vida. No dijo, dame tiempo o explícame primero qué quieres de mí. Simplemente dijo que estaba disponible. ¿Cuántas veces hemos retrasado nuestra respuesta porque queremos entenderlo todo antes de obedecer? Pero Dios no te llama para darte todas las respuestas de inmediato. Te llama para que confíes, para que des el primer paso, aunque no veas el panorama completo. Moisés también tenía dudas y temores. Se preocupó por su falta de elocuencia y por su pasado. Pero Dios no lo eligió por su capacidad, lo eligió por su disposición. Cuando tú dices, heme aquí, Dios se encarga del resto. Él provee los recursos, las habilidades y las personas que necesitas en el camino. Hoy quiero invitarte a mirar tu entorno con ojos espirituales. ¿Qué situaciones podrían ser tu zarza ardiente? Quizás un problema familiar, una oportunidad inesperada o incluso un obstáculo que parece imposible de superar. No te apresures a descartarlo. Tal vez Dios está llamando tu atención para algo más grande de lo que imaginas. Y cuando lo haga, no esperes a sentirte listo. Responde con fe. Porque tu heme aquí es el primer paso hacia un propósito que puede transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Dios no te pide perfección, te pide disposición. Así como Moisés dejó las excusas y obedeció, tú también puedes hacerlo. No importa si sientes que no eres suficiente. Dios ya ha considerado tus debilidades y aún así te está llamando. Porque donde tú ves limitaciones, Él ve oportunidades para mostrar su poder. Atrévete a responderle hoy. El primer paso puede parecer pequeño, pero cuando lo das, te das cuenta de que es el inicio de un camino que nunca habrías imaginado. Dios ya está hablando. La pregunta es, ¿te detendrás a escuchar y a responder? Número 13. Primera de Samuel 3, versículo 10, habla, Señor, que tu siervo escucha la humildad de la respuesta. Dios siempre está dispuesto a hablar, pero ¿nosotros estamos dispuestos a escuchar? La historia de Samuel nos enseña que Dios no se cansa de llamarnos, aunque a veces no entendamos de inmediato que es Él quien nos habla. En Samuel 3, vemos cómo después de varias llamadas, el joven Samuel finalmente responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Es una respuesta humilde, pero poderosa, porque reconocer la voz de Dios y estar dispuestos a obedecerla puede cambiar nuestra vida, tal como ocurrió con Samuel, quien más adelante se convertiría en un profeta fundamental en la historia de Israel. Dios no llamó a Samuel una sola vez y luego se fue. Llamó repetidamente hasta que obtuvo una respuesta. Esto nos muestra algo hermoso. La paciencia de Dios. Él no se da por vencido cuando no entendemos su mensaje al primer intento. Tal vez hoy estás atravesando una etapa en la que sientes que algo se repite en tu vida. Puede ser una inquietud, una oportunidad que se presenta una y otra vez, o incluso un desafío que parece no desaparecer. ¿Y si eso es Dios tratando de decirte algo? A veces, su voz no llega como un trueno, sino como un susurro constante que busca captar nuestra atención. Lo interesante de la historia de Samuel es que, al principio, él confundió la voz de Dios con la de Elí, su mentor.
Esto nos recuerda que, para discernir correctamente la voz divina, muchas veces necesitamos guía. No es vergonzoso pedir ayuda cuando tienes dudas sobre lo que Dios te está diciendo. Hablar con personas que tienen experiencia en la fe puede aclarar tus dudas y ayudarte a reconocer cuándo es Dios quien está hablando. Pero también es fundamental cultivar un corazón en silencio, uno que esté dispuesto a escuchar sin distracciones. En un mundo lleno de ruido, encontrar momentos de calma para orar y meditar es crucial. Cuando Samuel finalmente entendió que era Dios quien lo llamaba, su respuesta fue: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta frase contiene dos elementos esenciales: humildad y disposición. Al decir «tu siervo», Samuel reconoció su posición ante Dios. No estaba allí para cuestionar, sino para recibir y obedecer. Esta actitud es la que abre las puertas a una relación íntima con Dios. Y es que, aunque Dios nos hable, si no estamos dispuestos a obedecer, el diálogo queda incompleto. Escuchar a Dios no es solo entender lo que dice, sino actuar en consecuencia. Sin embargo, es normal que surjan dudas. ¿Cómo saber si lo que escuchamos es realmente de Dios? ¿Y qué pasa si nos equivocamos? La buena noticia es que Dios no espera perfección. Él valora la sinceridad y el esfuerzo por querer hacer su voluntad. Si tienes dudas, pide confirmación a través de la oración y la lectura de la Biblia. Dios no es un Dios de confusión, y cuando habla, lo hace con claridad. También es importante rodearte de personas de fe que puedan orar contigo y ayudarte a discernir el mensaje. Dios puede usar muchas vías para hablarte: una conversación, un versículo, una predicación o incluso situaciones inesperadas. El verdadero desafío viene después de escuchar. Obedecer. A veces lo que Dios nos pide puede sacarnos de nuestra zona de confort, pero allí es donde ocurre el crecimiento. Cuando Samuel dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», no sabía lo que vendría, pero estaba listo para cumplir la voluntad de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. No siempre sabremos hacia dónde nos llevará la obediencia, pero podemos confiar en que, si Dios nos está guiando, es para nuestro bien. Número 14, Isaías 6, versículo 8. Envíame a mí, la decisión que cambia el mundo. Dios está buscando corazones dispuestos. Así como Isaías, tú también puedes ser la respuesta a esa pregunta divina: ¿a quién enviaré? No es que Dios no pueda hacerlo todo por sí mismo, pero su plan siempre ha incluido a hombres y mujeres dispuestos a actuar, a decir sí, cuando nadie más lo hace. Isaías nos da un ejemplo perfecto de lo que significa entregarse a una misión, incluso cuando no sabes exactamente lo que te espera. Su «heme aquí, envíame a mí» es más que una frase bonita. Es la expresión de alguien que ha sido tocado por la santidad de Dios y sabe que su vida ya no puede seguir igual. Antes de ese momento, Isaías había visto su propia condición: un hombre con labios impuros en medio de un pueblo rebelde. Se sintió insuficiente, tal vez como tú te sientes a veces cuando piensas que no estás listo para algo grande. Pero fíjate en lo que sucede. Dios no lo descarta, lo purifica, toma su debilidad y la convierte en su fortaleza. Y lo mismo puede hacer contigo. No tienes que esperar a ser perfecto para ser útil en el reino de Dios. Si esperas el momento perfecto, nunca llegará. Dios no te llama porque seas impecable, te llama porque eres suyo y porque su gracia es suficiente. Muchas veces creemos que responder al llamado de Dios significa hacer algo enorme, como convertirnos en misioneros en tierras lejanas o liderar grandes proyectos. Pero a menudo el llamado comienza en lo pequeño, en tu propia familia, tu trabajo o tu comunidad. ¿Has notado necesidades a tu alrededor? Tal vez hay alguien cercano que está atravesando una crisis y necesita consuelo. O puede que tu iglesia necesite voluntarios. No subestimes el poder de los pequeños actos de obediencia. Dios puede usar tu sí para impactar vidas de maneras que tú ni siquiera imaginas. El «heme aquí, envíame a mí» de Isaías no fue un simple compromiso emocional. Fue una decisión valiente.
Sabía que enfrentaría resistencia, que el pueblo no siempre estaría dispuesto a escuchar, pero no se dejó intimidar. Y tú tampoco deberías. Puede que tengas miedo al rechazo, a no ser comprendido o a no ver resultados inmediatos. Pero recuerda, tu misión no se mide por la aprobación de los demás, se mide por tu obediencia. Cuando Dios te llama, su respaldo está garantizado. No significa que será fácil, pero significa que nunca estarás solo. Otra excusa común es pensar que el llamado es para otros. Es fácil decir, eso es trabajo del pastor, o seguro hay alguien más preparado para hacerlo. Pero Dios no está buscando a alguien más, te está buscando a ti, porque lo que tú tienes, tu experiencia, tus dones y tu historia son únicos. Dios ha puesto algo especial en ti que puede ser la clave para cambiar vidas. No minimices lo que puedes aportar. A veces, lo que parece insignificante para ti es exactamente lo que alguien más necesita. Entonces, ¿cómo puedes responder hoy? Comienza por examinar tu corazón. ¿Qué te mueve? ¿Qué situaciones despiertan en ti el deseo de actuar? Esa puede ser la pista de lo que Dios te está pidiendo. Ora y pídele dirección. No esperes una señal espectacular. A veces, Dios habla a través de la simple convicción de hacer el bien, y una vez que tengas claridad, actúa. Inscríbete como voluntario, ofrécete a servir en tu iglesia o ayuda a alguien que sabes que lo necesita. No importa lo pequeño que parezca, Dios puede transformar tu obediencia en algo grande.